Bienvenidos al curso Buenas Prácticas Clínicas y en Investigación. La idea de este módulo es que charlemos un poco en temas vinculados a lo que es el proceso de consentimiento informado. La idea de mi exposición no va a tener que ver con evaluar punto por punto los requisitos de un consentimiento, porque para eso ustedes tienen el material y además en las mismas diapositivas, por ejemplo, ustedes van a ver los requisitos formales que establece la disposición de ANMAT, la resolución 1480 respecto de qué debe tener un consentimiento informado. Entonces, mi exposición va a tener que ver más que nada con cuestiones generales básicas para entender de qué se trata el consentimiento informado, cuándo solicitar consentimiento, cuándo hay excepciones al rol del consentimiento informado y quizá uno de los temas más álgidos hoy en día en nuestro país, que tiene que ver con la aplicación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación a todo el ámbito de la investigación clínica. Bien. El consentimiento informado es un instituto que es, digamos, pilar en la bioética, pues está muy relacionado con lo que es el principio de autonomía, es la posibilidad de un paciente de aceptar o rechazar, en este caso, la participación en un proyecto de investigación previo suministro de cierta información fundamental, información que algunas normas regulatorias se establecen como obligatorias y otras va a ser la la información que el investigador va a tener que entender como válida y necesaria como para que un paciente pueda decidir. El consentimiento, decimos, es un proceso, y si es un proceso, su norma general o la regla general es que puede ser realizado de cualquier forma, inclusive también verbal. Sin embargo, para lo que es la investigación clínica de alto riesgo, las leyes argentinas y los consensos internacionales han fijado la necesidad del formulario escrito, con ciertos requisitos que establecen las diversas regulaciones locales o diversas regulaciones nacionales. Deberíamos entender entonces que para que una persona pueda ejercer el consentimiento informado debe ser una persona autónoma. Y para la bioética esto implica una persona que comprenda la información, que pueda ser competente y que ejerza sus actos en forma voluntaria. En cuanto a la modalidad, decíamos que el consentimiento tiene que ser escrito por regla general para las investigaciones de alto riesgo. La regla general es que el consentimiento es obligatorio en todas las investigaciones, sin embargo, ustedes van a ver que la reglamentación local establece ciertas excepciones al consentimiento informado, que yo les diría que esas excepciones están centradas básicamente en el nivel de riesgo de la investigación. Entonces, por ejemplo, cuando el investigador trabaja con la utilización de datos, sobre todo en estudios observacionales, en estudios epidemiológicos, y esos datos son tratados en forma anónima, o cuando el investigador trabaja sobre animales, o cuando el investigador utiliza datos que ya están disponibles en el ámbito público, ahí entendemos que no hay una investigación con riesgo para las personas, y en esos casos uno podría estar exceptuado a solicitar el consentimiento. Lo mismo podría llegar a ser con el tema del manejo de las muestras biológicas, si esas muestras biológicas están inidentificadas y por otro lado no implica someter a un paciente a un riesgo para la obtención de esas muestras. Supongamos, por ejemplo, muestras biológicas que se encuentran almacenadas en la tacoteca de un hospital, las vamos a trabajar en un proyecto de investigación en forma anónima, no identificada, y entonces ahí no tenemos posibilidades de riesgo sin un paciente, y en esos casos la normativa dice que podríamos entender que existe una excepción al consentimiento informado. En segundo lugar, ustedes van a encontrar, de acuerdo con la resolución 1480, los protocolos de riesgo mínimo. Ahí van a encontrar muchos casos de estudios observacionales, estudios prospectivos, donde ya hay una utilización del dato en forma identificada. Entonces, en esos casos, la normativa ya nos indica que necesitamos obligatoriamente un consentimiento informado. En esos casos, como decíamos, el riesgo más importante, potencial, es el manejo del dato personal. Y ahí vamos a incluir a todos los casos donde se constituya una nueva base de datos del paciente en forma identificada, como si también, por ejemplo, el manejo de muestras biológicas donde se va a conservar la identificación del paciente. Y en esos casos, entonces, ya entendemos que hay un mínimo riesgo y para la normativa local, hablar de mínimo riesgo ya implica la utilización de un consentimiento informado escrito.
Y después tendríamos los protocolos de un riesgo superior, que son los típicos ensayos clínicos, aleatorizados, farmacológicos, donde nos encontramos frente a un nuevo medicamento o frente a un nuevo procedimiento o la utilización de células para implante, donde ahí obviamente el riesgo es mayor y la necesidad del consentimiento informado escrito es ampliamente exigible, además de que este tipo de consentimientos, como decíamos, tiene requisitos especiales marcados por la norma. Entonces, ¿cuál es la normativa que se aplica para establecer los requisitos de un consentimiento informado? Cuando desarrollamos un proyecto en la provincia de Buenos Aires debemos regirnos por la ley 11.044. Si además ese proyecto de investigación es un proyecto de tipo farmacológico, deberemos trabajar con la disposición 6677 de ANMAT y además para poder elaborar y identificar el nivel de riesgo de la investigación, deberíamos referirnos a la resolución 1480/2011 del Ministerio de Salud de la Nación, que también les recomiendo que utilicen como una buena guía de investigación, sobre todo en toda la investigación que no sea farmacológica. Ustedes van a ver que en la provincia de Buenos Aires, toda la investigación no farmacológica, inclusive con el manejo de muestras biológicas, salvo alguna que otra disposición del Comité de Ética Central, no hay normas específicas sobre consentimiento. Entonces, en estos casos, ustedes se van a encontrar que se desarrollan un protocolo no farmacológico, pareciera ser que la provincia de Buenos Aires no tiene normas específicas para el contenido y los alcances del consentimiento informado. Entonces, en ese tipo de investigaciones, la norma aplicable sería la resolución 1480/11 del Ministerio de Salud de la Nación. En esa resolución ustedes van a encontrar las modalidades del consentimiento, como así también los requisitos ítem por ítem que debería tener un consentimiento informado, por ejemplo, para la utilización de muestras biológicas, para la utilización de datos identificados, y obviamente cuando trabajamos en un estudio farmacológico nos tenemos que referir a los 20 y tantos puntos que exige la disposición 6677 de ANMAT respecto del consentimiento informado. Ahora bien, como yo les decía, más allá de toda la cuestión ética y de que el consentimiento informado es un instituto de la bioética y que el consentimiento informado depende del ejercicio de la autonomía, que sabemos que es uno de los principios fundamentales de la bioética, debemos entender que el consentimiento informado en materia de investigación en particular tiene una carga normativa bastante importante. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos referirnos a las normas vigentes en la materia para saber ¿qué contenido debe tener ese consentimiento? Y ahí las cuestiones se les complica un poco más. Volvemos a lo que yo les estaba diciendo. Si yo voy a desarrollar un proyecto de investigación en la provincia de Buenos Aires, lo primero tendría que ver qué me dice la ley 11.044 en materia de consentimiento informado y si identifica o no alguna excepción. ¿Bien? Ahí se van a encontrar ustedes con que para la ley 11.044 el consentimiento informado escrito pareciera ser que es la norma. Sin embargo, la misma ley y también la resolución 1480 del Ministerio de Salud de la Nación establece algunas otras modalidades de consentimiento informado. Por ejemplo, podríamos hablar de un consentimiento a distancia por medios electrónicos, cuando estamos desarrollando un protocolo de bajo riesgo y estamos convocando a personas en un gran número de participantes, por ejemplo, encuestas, relevamientos generales de datos, donde obviamente no hay un riesgo mayor, pedir un consentimiento informado escrito presencial sería complicado, entonces la misma norma habilita la posibilidad de que ese consentimiento informado sea solicitado en forma electrónica, a través de un mail, a través de completar determinada planilla o no en forma electrónica. Otra modalidad particular del consentimiento puede llegar a ser el consentimiento verbal. Hay que tener en cuenta que no existe una norma específica que habilite el consentimiento informado verbal. Reitero, si nos basamos en la ley de la provincia de Buenos Aires, la norma general es el procedimiento en forma escrito. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Bueno, el consentimiento verbal se ha utilizado sobre todo en aquellos casos donde uno quiere dejar constancia que el participante ha aceptado ser parte de la investigación,
pero a su vez son protocolos de muy bajo riesgo o hasta incluso de riesgo nulo. Imagínense, ustedes están desarrollando un proyecto en el cual van a evaluar el nivel de satisfacción de los pacientes en la atención del hospital, para lo cual le van a realizar una encuesta, y esa encuesta va a ser anónima. Bien, en esos casos nosotros diríamos consentimiento informado escrito no es necesario. Y también diríamos, hasta incluso si es anónimo, ¿para qué pedir consentimiento informado? Pero también es cierto que el investigador, como buena práctica, debe acostumbrarse a dejar constancia que la persona que ha participado en el estudio ha aceptado hacerlo. Entonces van a aparecer algunas frases o párrafos introductorios al momento de realizar una encuesta que tiene que ver con: yo como investigador estoy realizando una encuesta de calidad sobre la atención de los pacientes, le pediremos unos minutos en su participación, esta información es totalmente confidencial y las respuestas serán totalmente anónimas. Bueno, ese tipo de modalidad es una manera de consentimiento informado, generalmente se hace en forma verbal. Si uno propone el consentimiento informado verbal al comité de ética, hay que fundamentárselo, el por qué esa modalidad y cuál sería el texto que tendría ese consentimiento informado, para que de esa manera tenga el aval del comité de ética. Pero reitero, son más que nada modalidades o formalidades que van surgiendo de la práctica, pero no es que la ley establezca esta modalidad. Reitero una vez más, si nos referimos a las formalidades, exclusivamente se habla de la formalidad escrita, al menos para la ley de la provincia de Buenos Aires. Y ustedes me dirán de dónde sale esta posibilidad de que en protocolos de bajo riesgo utilicemos otras modalidades de consentimiento, si la misma ley de la provincia establece obligatoriamente el formulario escrito. Bueno, esta posibilidad de otras formas de consentimiento no viene de las leyes de investigación, sino que viene de una ley madre en derecho a los pacientes, que es la ley 26529. Ustedes, si lo recuerdan, es la ley de derecho de los pacientes, que es la que define el consentimiento informado como tal. Si bien en principio ustedes podrían pensar que esta ley no es aplicable en materia de investigación, tengan en cuenta que esta ley define qué es el consentimiento informado en el ámbito de la salud. Y es más, el decreto 1089 que reglamenta la ley de derecho a los pacientes establece claramente que para todo proceso en seres humanos se aplican esas normas en materia de autonomía y consentimiento, razón por la cual la práctica de investigación estaría incluida. Ahora, ¿por qué traigo colación esta norma? Porque justamente la ley 26529 dice expresamente que la modalidad del consentimiento informado es verbal, salvo excepciones. Para nosotros en investigación pareciera que es lo contrario, que la modalidad del consentimiento informado es escrito por regla, salvo excepciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en investigación estamos trabajando por lo general con un marco de incertidumbre y la posibilidad de un riesgo asociado a la adquisición de conocimiento y no a la atención de pacientes. Ahora bien, si para la ley madre, que es la 26529, el consentimiento informado es un procedimiento en principio verbal, esto nos está diciendo que también en investigación la modalidad verbal puede ser implementada. Pero eso sí, reitero una vez más, solo podría ser implementado el procedimiento verbal en la medida en la cual el protocolo tenga un riesgo nulo. Si no, de lo contrario, caemos en la generalidad y en la exigencia del formulario escrito. Muy bien, hasta ahora entonces tenemos el consentimiento informado como un instituto de la bioética fundamental, el desarrollo de una investigación es la máxima expresión del principio de autonomía. Sus formalidades o sus requisitos están establecidos normativamente, reitero, Ley 11.044 de la Provincia de Buenos Aires, Resolución 1480/11 del Ministerio de Salud de la Nación, Disposición 6677 ANMAT cuando hablamos de investigación farmacológica. Si desarrollo yo un protocolo de investigación en la Provincia de Buenos Aires, primero me rijo por la Ley 11.044. Si es además un protocolo farmacológico, indagaré qué requisito fija para el consentimiento la disposición de ANMAT, porque es farmacológico, y si no es farmacológico, podré complementar lo que me dice la ley de la Provincia de Buenos Aires con la resolución 1480/11 del Ministerio de Salud de la Nación. Reitero una vez más, esta resolución que mencioné en último lugar establece las excepciones al consentimiento informado y establece también qué tipo de consentimiento según el nivel de riesgo que estemos hablando.
Y también les reitero que todo el contenido, punto por punto, que debe tener el consentimiento, lo van a encontrar ustedes en estas normas. Ahora, más allá de esto, ¿qué ocurre con lo que sería el ejercicio de la autonomía por sí mismo o bien a través de un representante? ¿Por qué es importante encarar este tema? Porque obviamente, si la persona no puede decidir, quien va a ser partícipe del proceso de consentimiento informado será un representante. Y ahí empezamos a meternos nuevamente con ciertas cuestiones legales que hay que tenerlas bien en claras. ¿Bien? Entonces, ¿esto qué implica? Trabajar, por un lado, con las leyes de investigación que he mencionado anteriormente, pero a su vez debemos referirnos a el Código Civil y Comercial de la Nación, que ustedes saben, la última versión es del año 2015, que establece algunas características vinculadas al ejercicio de la autonomía, del consentimiento informado, de las personas que no pueden decidir y obviamente pareciera que fijaba algún límite en materia de investigación. Bueno, ¿qué nos quiere decir todo esto desde el punto de vista normativo? La regla general en Argentina es que una persona se presume siempre que es hábil para decidir. Si es hábil para decidir, entonces puede brindar su consentimiento informado, salvo determinadas cuestiones vinculadas a aspectos individuales de la persona, tales como patologías que no le permitan decidir porque afectan facultades cognitivas, o personas de muy temprana edad que no pueden decidir porque nunca pueden comprender la información. ¿Cuáles son los parámetros que yo tengo que tomar en cuenta para saber si la persona a la cual estoy suministrando el consentimiento informado es una persona hábil para decidir o va a tener que buscar un representante? Bien. Del punto de vista normativo, y en base a lo que es el Código Civil y Comercial de la Nación, el artículo 26 ha establecido parámetros de edades, sobre todo en materia de menores de edad. Ustedes saben que en Argentina la mayoría de edad es a partir de los 18 años. Sin embargo, el gran avance del Código Civil y Comercial fue establecer que los actos en salud, ¿verdad?, que puede ser una atención médica, puede ser una investigación, tienen un régimen distinto a lo que es la mayoría o minoría de edad. Dicho muy rápidamente, la mayoría de edad es necesaria para ejercer actos jurídicos, pero no es necesaria para disponer ciertos aspectos de la salud o del cuerpo de las personas. En base a esto, el Código Civil y Comercial ha establecido en el artículo 26 parámetros por edades y nos dice, por ejemplo, que una persona a partir de los 13 años puede decidir por sí misma en todos aquellos procedimientos que no impliquen riesgos o algún tipo de discapacidad a su salud. Entonces, por ejemplo, un protocolo de bajo riesgo, una encuesta, alguna cuestión vinculada a hábitos sociales, conductuales, que no le implique a la persona un mayor riesgo, por el Código Civil, la persona a partir de los 13 años estaría en condiciones de poder dar su consentimiento. ¿Qué ocurre con los protocolos de alto riesgo? En esos casos, el artículo 26 menciona que todo acto en salud que, por otro lado, implique algún tipo de riesgo a quien va a tomar la decisión, riesgo, digamos, físico, biológico, psíquico, ahí no solamente va a tener que brindar el consentimiento a la persona a partir de los 13 años, en forma individual, sino que debe valerse del asesoramiento o el acompañamiento de, en estos casos, los padres. Bien, tengan en cuenta que no es una representación, es simplemente que decidirá el joven con la asistencia y con la colaboración del padre o de la madre, quien los debe orientar en la toma de decisión, donde se dejará constancia de ese asesoramiento en el proceso de consentimiento informado. Es más, por ejemplo, los protocolos farmacológicos, algunos organismos regulatorios, como inclusive el ANMAT, han opinado que ese asesoramiento debe constar en un documento separado al cual se lo llamó asentimiento de los padres. Bien, ahí les tengo que aclarar que esa es una postura individual del área jurídica de ANMAT, pero en realidad ha habido laboratorios que inclusive han propuesto que en el modelo de consentimiento informado que firma la persona de 13 años conste también ahí el asesoramiento con la firma conjunta de los padres. ¿Bien?
A partir de los 16 años, dice nuestro Código Civil, una persona ya decide como un adulto. Es decir, sea un protocolo de bajo riesgo, de mínimo riesgo, la persona ya es libre para decidir a pesar de que es menor de edad. Sin embargo, se ha entendido que la complejidad de la información, por ejemplo, de un protocolo de alto riesgo, amerita a que igualmente, a pesar de que tenga 16 años, debería hacerse con el asesoramiento o la orientación de un adulto. Pero reitero, todo esto va a depender del nivel de riesgo, de la complejidad de la información, porque el Código Civil es claro en el sentido de entender que a partir de los 13 años la persona puede disponer de su cuerpo. Lo va a poder hacer en forma individual o solo, si es una cuestión de un bajo riesgo, o con la orientación o asistencia de un adulto o de sus padres en caso que fuere de alto riesgo. Bien. Ahora bien, esto en materia de edades. Respecto de lo que es las personas que por un deterioro cognitivo no pueden decidir, ahí las cuestiones se complejizan un poquito más. ¿Por qué? Pues ustedes van a observar que toda la parte de investigación y particularmente del consentimiento informado en el Código Civil se encuentra plasmado en los artículos 58 y 59. Si ustedes leen esos artículos, se van a dar cuenta que cuando habla de los requisitos del consentimiento son muy exiguos, son muy escasos en relación a los requisitos que fija, por ejemplo, la ANMAT o la misma resolución 1480. Entonces la pregunta que un investigador se puede realizar es, ¿por qué norma me rijo? ¿Por la que me fija el Código Civil o por la que me fija la ANMAT o la 1480? Tengan en cuenta que el Código Civil dice que uno tiene que regirse siempre por la norma más protectora para la persona, en este caso para el paciente. Entonces, por lo tanto, si ustedes comparan lo que fija el Código Civil versus lo que fija la ANMAT, obviamente que la norma de la ANMAT es mucho más protectora. Entonces, respecto al contenido del consentimiento informado, me voy a tener que remitir a lo que me pide la ANMAT. Pero hay un problema en el artículo 59. En el artículo 59 se menciona, entre otras cosas, que el consentimiento informado debe ser específico de la persona y que no podría ser realizado a través de un representante. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Nos vamos a encontrar con una serie de proyectos de investigación de alto riesgo donde involucremos a personas que quizá no puedan decidir y que según el Código Civil no podrían participar ni siquiera con la asistencia, ni siquiera con la representación de un otro que va a firmar en su nombre. Ese es un problema serio. Es un problema serio porque si uno lee de entrada la norma, se encuentra con que hay una limitación a la investigación. Y uno diría, bueno, una persona debajo de 13 años que no puede decidir por sí misma según el Código Civil, entonces no podría investigarse en esa área. Entonces toda la investigación pediátrica estaría excluida. O, por ejemplo, Alzheimer, con deterioro cognitivo, salud mental, estamos en la misma situación. ¿Cómo se resuelve esta posible incongruencia normativa? Si ustedes revisan, por ejemplo, la Declaración de Helsinki, inclusive la Ley de Salud Mental, en ningún momento estas normas establecen la limitación de la participación por algún deterioro cognitivo o por la imposibilidad de ejercer el consentimiento. Es más, dice que uno solo debe justificar la inclusión de este tipo de pacientes cuando estamos trabajando en patologías que por sus características implica que la persona no puede decidir. Por eso, si trabajamos con Alzheimer, con deterioro cognitivo, sabemos que son personas que no pueden decidir. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bien, en primer lugar, volvemos nuevamente a los que yo les mencioné cuando hablábamos recién del Código Civil y sus alcances. Siempre hay que aplicar la norma más protectora y la norma que respete mejor los derechos, en estos casos, de las poblaciones involucradas. Si nosotros no investigamos en pediatría, no vamos a tener tratamientos pediátricos. Si nosotros no investigamos, por ejemplo, en patologías como el Alzheimer, no vamos a tener medicación para este tipo de patologías. Entonces, por lo tanto, la necesidad de investigar está presente. La Declaración de Helsinki habilita la investigación en estos grupos vulnerables, con ciertos recaudos, entre los cuales figura la existencia de un representante. Bien, entonces, aclarado este punto, ese escollo que nos establece los artículos 58 y 59 es interpretado normativamente
en forma conjunta con la Declaración de Helsinki, con las normas actuales de investigación que están tanto en Ciudad de Buenos Aires como en Provincia de Buenos Aires, la misma resolución 1480 del Ministerio de Salud de la Nación, la misma ley, por ejemplo, de salud mental, la ley de protección integral de las niñez y la adolescencia, donde justamente establece medidas protectoras, pero no sancionatorias y ni tampoco que excluyan la participación en proyectos de investigación. ¿Cómo resolvemos esto? Vamos a volver entonces a explicar lo que es el rango de edades. Esto implicaría que debajo de 12 años, ¿verdad? Según el Código Civil no son personas que puedan decidir, entonces ahí uno debería optar por la vieja figura que teníamos del asentimiento del niño más el consentimiento del padre o de la madre por tratarse de personas que no pueden decidir. Imagínense que vamos a desarrollar un proyecto de investigación en personas de 4 o 5 años, no va a existir ni siquiera el asentimiento de la persona. Entonces, por lo tanto, va a existir ahí el rol del representante que va a decidir en representación y en lugar del paciente. ¿Bien? Entonces, ese es el rango de edades más complicado, pues son personas que no pueden decidir y que según el Código Civil pareciera ser que hay un límite a la investigación. En base a la interpretación normativa que hemos hecho, nos damos cuenta que en realidad ese límite no existe, es necesario investigar en estos grupos y obviamente la representación en el ejercicio del consentimiento informado le corresponderá a los padres. A partir de los 13 años empieza a correr la división entre protocolos de alto y bajo riesgo. Los de bajo riesgo los puede consentir el adolescente directamente, los de bajo riesgo los de alto riesgo lo va a hacer con la asistencia de los padres. Y a partir de los 16 años, como decíamos, la persona ya es adulta para cuestiones vinculadas a la disposición del cuerpo y de la salud, entonces ya podría decidir por sí mismo sin la asistencia. Sin embargo, reitero, sobre todo en los protocolos farmacológicos o en los protocolos donde haya información muy compleja, se establece la posibilidad de que aún teniendo 16 años se le consienta con la asistencia y con lo que sería la colaboración de un adulto mayor por la complejidad de la información. ¿Bien? Entonces, esto respecto de lo que son los artículos específicos de investigación establecidos por el Código Civil, que son los artículos 58 y 59. Después hay otra serie de artículos a lo largo del Código Civil que no hacen referencia a investigación, pero son también aplicables en materia de consentimiento. ¿Con qué tiene que ver esto? Con la disposición de los derechos personalísimos. El Código Civil dice que no se puede disponer de los derechos personalísimos sin el consentimiento de su titular. ¿Y cuáles son los derechos personalísimos que estarían en juego respecto de un proyecto de investigación y para los cuales uno debería pedir consentimiento según el Código Civil? Bueno, el uso de datos identificados, tal cual como lo vimos anteriormente en relación a la resolución 1480 y en relación también a lo que nos dice la ley de la provincia de Buenos Aires. Otro podría ser la disposición de la imagen, cuando se filma una persona, cuando se graba una persona, cuando la imagen de una persona es expuesta con fines de investigación, si la imagen es identificable, entonces uno debería pedir el consentimiento. También se habla de la utilización de la voz. Hay algunos proyectos de investigación que piden grabaciones de personas, de entrevistas, y si esa grabación es identificable, debería también pedirse el consentimiento informado del individuo. ¿Bien? Bueno, entonces, para terminar, a manera de resumen, tenemos que concluir, por un lado, que en materia de consentimiento, la norma general para la provincia de Buenos Aires es el consentimiento escrito. Yo les he explicado que hay algunos casos donde se admiten otras modalidades o inclusive también puede justificarse la excepción al consentimiento. Les reitero que para esto tomen como base la resolución 1480 en relación a los riesgos y todo esto tiene que estar muy bien fundamentado en el protocolo a ser presentado ante el Comité de Ética. Posteriormente tengan presente que respecto del ejercicio del consentimiento y lo que es el contenido que debe tener un consentimiento informado, para esto van a consultar la norma, entonces por lo tanto esto también está reproducido en las diapositivas, si no les reitero una vez más, disposición 6677 del MAT, les va a fijar los requisitos para un consentimiento en farmacología, 1480 del Ministerio de Salud de la Nación, van a poder ver qué requisitos de tener un consentimiento
para otros protocolos que no sean farmacológicos, utilización de células, la utilización de datos identificados, etcétera. Y posteriormente también les mencioné que el Código Civil ha establecido ciertas presunciones respecto de a partir de qué edad la persona puede decidir. Bien. Ahora, también el Código Civil establece algunas otras cuestiones que deben ser resueltas vía consentimiento informado, que es lo que decíamos la disposición de ciertos derechos personalísimos, utilización de la imagen, utilización de la voz, lo que es también el dato personal, que si bien el Código Civil no lo habla en relación a investigación, es obvio que es aplicable en investigación. Bien, si yo voy a efectuar una grabación durante un proyecto de investigación y la grabación es identificable, tiene que ir con el consentimiento de la persona. Bien. Y finalmente, para ir terminando, les cuento que el Código Civil no solo ha hablado de la posibilidad de representación, que serían estos casos en los cuales la persona por su temprana edad no puede decidir y el consentimiento lo firmarán los padres, o el caso de pacientes con deterioro cognitivo que no pueden decidir y lo va a firmar un representante del paciente, ha establecido una figura intermedia que es la figura de los apoyos. ¿Qué dice el Código Civil? El rol del apoyo es el de asistir a la persona para que finalmente la persona sea la autónoma y sea la que decide por sí mismo. Fíjense la diferencia. Una persona de 4 años, 5 años, es muy probable que por más que actúe con un apoyo, no va a poder decidir y va a terminar decidiendo los padres. Lo mismo puede pasar con una persona con deterioro cognitivo, una persona discapacitada, donde no entiende la información ni aún con el apoyo necesario. Y entonces va a terminar decidiendo un representante que por lo general puede ser un representante legal, el curador, todo depende del grado de discapacidad. Ahora, el rol de los apoyos es mucho más específico para aquellas situaciones intermedias donde la persona sola no puede decidir, pero con ese apoyo finalmente ella va a decidir. El típico ejemplo, el que vimos con las personas de 13 años. Lo que hacen los padres al actuar asesorando a un adolescente en un protocolo de alto riesgo es dar un apoyo, para que finalmente decida el joven y obviamente en el consentimiento va a estar la firma de la persona que ha actuado con apoyo, que suelen ser los padres. Y recuerden también en este caso que el ANMAT ha pedido ese formulario de asentimiento de los padres para dejar constancia de ese apoyo. Ahora, en los temas de salud mental, o por ejemplo en algunos casos como en la investigación en un Alzheimer no avanzado, donde no hay un deterioro cognitivo, ahí también puede actuar la figura de apoyo. Imagínense los casos en los cuales el paciente no puede entender por sí mismo, pero con la asistencia y lo que sería la colaboración de un otro de su confianza, sí termina pudiendo dar el consentimiento. Bueno, ahí nuevamente vemos la importancia del rol del apoyo. Por eso en algunos protocolos de Alzheimer suele aparecer el consentimiento de la figura de los cuidadores. Los cuidadores son las personas que asisten al paciente, que por ahí tienen responsabilidades en el protocolo, pero también pueden ser personas que actúen como apoyo para asistir a la persona y que la persona finalmente pueda decidir. Pero reitero, el rol del apoyo se utiliza exclusivamente para los casos en los cuales la persona previa intervención del apoyo, finalmente decide por sí misma. Ahora, si no puede decidir por sí misma, entonces ya no es posible la figura del apoyo y debemos buscar la figura de un representante. Bien, bueno, espero que esto haya servido más o menos de aclaración de las diapositivas que tenemos para el curso en este módulo. Reitero que la idea era tocar los temas más conflictivos, por ejemplo, los que implican una interpretación normativa o los que pueden implicar algún tipo de dificultad para el investigador, porque el resto está todo muy bien establecido en cada norma que fija los requisitos que debe tener un consentimiento. Y recuerden que siempre para cualquier tipo de consulta, la Comisión Conjunta de Investigación en Salud está a disposición de todos ustedes. Muchas gracias.